¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a desarrollar la dirigida número 2. Empecemos con restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Leamos la pregunta 1. Dice, suponga que la canasta de consumo entre las que un individuo debe elegir consta de dos bienes, de modo que su restricción es la siguiente. Precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más precio del bien 2 por la cantidad del bien 2 debe ser menor o igual a los ingresos de la persona. Y nos dicen la pregunta número 1. Muestre gráficamente el conjunto factible y la recta presupuestaria en el plano x1, x2, señale los interceptos y la pendiente. Entonces, la restricción presupuestaria se va a graficar en este plano. Tenemos acá x1 y acá x2. Como x2 está en el eje vertical, vamos a despejar x2. Entonces, tendríamos, voy a escribir esto acá, y voy a despejar x2 a un costado. Ingreso menos precio 1 x1, x2 sería ingreso entre precio de 2 menos precio 1 entre precio de 2 x1. Y acá me aparece algo interesante. Esto es como si fuera el punto de corte en el eje x2 y este sería la pendiente. Entonces tendría esto. Acá es ingreso entre precio de 2 y acá tendría que la pendiente es igual menos P1 entre P2. Y todo lo que está acá adentro, todas las canastas que están dentro de ese triángulo, es el conjunto factible. Luego, en la parte de abajo me dice, se aplica un impuesto ad valorem de T% a ambos bienes. Entonces voy a eso, pongo acá 2, y me dice que se va a poner un impuesto de T%. Yo tengo mi restricción presupuestaria, que era esta, precio 1, X1 más precio 2, X2, menor o igual al ingreso, ¿no? La recta simplemente sería igual a ingreso, ¿no? Entonces ahora me dicen que el precio 1, que lo voy a llamar a precio 1', es igual a el precio inicial, precio 1, más T%, el precio 2. Para el T%, el precio del mismo bien. Lo que sería esto, ¿no? 1 más T%, el precio de 1. Del mismo modo para el otro precio, ¿no? El precio de 2 nuevo sería 1 más el impuesto en porcentaje por el precio de 2 inicial. Entonces la nueva restricción presupuestaria sería así. Precio 1', precio 2', x2 es igual a ingreso. Y puedo reemplazar ahí. Tendría que esto es 1 más toda esta expresión más precio de 2, 1 más 1 más todo esto. Y como quiero graficar en el mismo plano que este, acá, tengo que despejar x2 a un lado. Entonces despejando tendría algo así. Todo esto menos x2 falta esto, ¿no? Sería precio de 1, x1, precio de 2, x2. Despejo x2, ¿no?
Y acá tengo la nueva restricción. Me está diciendo que la pendiente no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero ahora el intercepto, como tiene un valor mayor a 1 acá abajo, es 1 más el porcentaje, va a ser un intercepto más pegado hacia el origen, ¿no? Algo así. Entonces lo que me está diciendo es que poner un impuesto a cada uno de los bienes está desplazando mi recta presupuestaria hacia este lado, pero de forma paralela a la recta presupuestaria inicial. Vayamos al 3, me dice, se impone un impuesto de monto fijo al ingreso. Igual, yo tengo inicialmente esta restricción, pero me está diciendo que se le va a restar un monto fijo IR al ingreso. Si quiero graficar en el plano X1 y X2 como acá, hago lo mismo que hacía en los anteriores, despejo la variable X2. Entonces despejo acá X2, tendríamos esto. X2, ingreso menos IR entre precio de 2 menos precio 1 entre precio de 2 X1. Esta es mi nueva restricción presupuestaria, donde me dice que la pendiente no ha cambiado, pero el intercepto sí se ha reducido. Entonces, algo así. Acá mi intercepto sería ingreso menos IR entre precio de 2. Y como no cambio la pendiente, estas dos rectas presupuestarias, la verde y la roja, son paralelas. ¿Qué más? En la 4 me dice lo siguiente. Se crea un programa de transferencias que distribuye gratuitamente canastas que contienen C1 unidades del bien 1. Entonces, hay C1 unidades que son gratis, no me cuestan nada. Entonces, veamos mi restricción inicial. Esta era mi restricción inicial. Ahora me está diciendo que voy a tener C sub 1 unidades del bien 1 gratis. Entonces, finalmente, yo solamente voy a pagar X1 menos C1. Y el otro bien sí voy a pagar todas las unidades, ¿no? Entonces queda igual. Pues esa sería mi nueva restricción presupuestaria. Pero como yo la quiero graficar en este plano, voy a despejar X2. Veamos, voy a despejar acá X2. X2 es igual a ingreso entre precio de 2 menos precio de 1 entre precio de 2 más precio de 1 C1. Voy a escribirlo más bonito. Acá sería I entre precio de 2 más precio de 1 C1 menos precio 1 entre precio 2 X1. Puedo separar esto y decir que esta es mi parte de intercepto y esta es mi pendiente. Pero la pendiente no ha cambiado, sigue siendo P entre P1 entre P2, pero el intercepto ha aumentado, ¿no? Está por acá más o menos. Acá está mi intercepto, sería ingreso entre precio de 2 más precio de 1, C1. Esa sería mi nueva recta presupuestaria. Pero va a tener un punto de corte. Según lo que me está diciendo, hasta acá, hasta C1 unidades, el bien X1 es gratis, ¿no? Entonces, voy a proyectar eso acá. Esta nueva recta entrecortada solamente es válida esta parte. Y acá vamos a hacer un corte así. Mejor lo pongo en verde. Mi recta presupuestaria sería partida de esta forma. Es paralela a la anterior, pero se va a cortar en ese punto. Y eso sucede. Y bueno, ¿por qué
esta curva no continúa hasta acá. Porque resulta que ese valor C1 por precio de 1, que es lo que vale lo que me está regalando, yo no lo puedo intercambiar por el bien 2. Por eso acá se corta. Si a mí me regalarían esa cantidad C1 y yo luego lo puedo vender y con ese dinero comprar el bien 2, esta línea podría continuar así. Pero en este ejemplo se sobreentiende que como me está regalando, no lo puedo luego revender. Entonces, como no lo puedo revender, ese monto C1P1, C1 por P1, que es el valor de lo que me están regalando, solamente puede estar eh, en términos del bien 1 y no del bien 2. Por eso se corta así. Entonces, ese sería el ejercicio A. Vamos al ejercicio B. El ejercicio B me dice lo siguiente. Juan trabaja a tiempo completo como asistente de investigación con una remuneración de 5.000, un ingreso de 5.000. Él divide sus ingresos entre cajas de caramelos y salidas al cine. Caramelos y salidas al cine. Y, a ver qué dice. Él divide su ingreso entre cajas de caramelos y salidas al cine y una canasta de bienes que incluye consumo y transporte. Vamos a cambiar los nombres. Pongamos simplemente caramelos y salidas al cine y consumo y transporte. ¿Okay? Asumiendo que Carlos gasta el 60% de sus ingresos, gasta el 60% en las canastas de bienes y que los precios de las cajas de caramelos y salidas al cine es 5 y 15 soles. Ok. Vamos a ver acá. Caramelos cuesta 5 soles y cine cuesta 15 soles. Y esos 60 lo gasta en bienes, ¿no? Entonces, veamos. Muestra el conjunto factible de la recta presupuestaria para las cajas de caramelos y las salidas al cine. Entonces necesito una recta presupuestaria donde tenga precio de la caja de caramelos por la cantidad de caramelos más el precio de las salidas al cine por la cantidad de salidas al cine y eso por el monto total que tengo. Y según lo que me dice, el monto total que tengo para esas dos cosas es el 40% de 5.000, ¿no? Como el 60% se va en consumo de bienes y transporte, el resto, que es el 40%, que sería 2.000, se va a caramelos y salidas al cine. ¿Qué más? Sé que caramelos, el precio de caramelos es 5, la cantidad de caramelos no sé cuánto es, el precio de las salidas al cine es 15, la cantidad de salidas al cine no lo sé. Entonces, esta es mi nueva recta presupuestaria. 5 por la cantidad de caramelos más 15 por la cantidad de salidas al cine. Y yo quiero graficarlo. En un eje pongo salidas al cine. Puedo poner salidas al cine acá. Salidas al cine. Y acá pongo caramelos. Y voy a agarrar mi restricción y voy a despejar la variable que está en este eje. Caramelos. Pongo caramelos. Va a ser igual a 2.000 menos 15 veces salidas al cine. Caramelos. 2.000 entre 5 sería 400. Menos 15 entre 5, 3 salidas. Entonces 400 sería el punto de corte acá. Y la pendiente sería menos 3.
ese sería la para este ejercicio. Luego me dice, si Juan recibe un aumento de 50% de sus ingresos, pero su gasto en la canasta de bienes es invariable, muestre el nuevo conjunto factible para los otros dos bienes. ¿Cuáles son los otros dos bienes? Son consumo de bienes, ¿no? Que venía junto con transporte, ¿no? Entonces, el ingreso o el monto que va a gastar ahora es 50% más de sus ingresos, ¿no? Su ingreso era 5.000, ahora más 50% de esos 5.000, el nuevo monto que recibe sería 7.500, ¿no? De esos 7.500, el 60% se va a ir a bienes, que sería 4.500 soles, y el 40% se va a caramelos y salidas al cine. Y eso sería el resto, 3.000 soles. Ok, entonces lo que me está diciendo es cómo cambia la restricción presupuestaria. Entonces, esta misma restricción presupuestaria, ¿no? Entonces ahora sería, veamos, estamos en acá, caramelos y salidas al cine. Y sabemos que los caramelos cuestan 5 soles, 5 caramelos, más 15 soles que cuesta las salidas al cine. Y en total voy a gastar 3.000 soles. Si quiero graficar en el eje, o en el plano, perdón, que está acá, tengo que despejar caramelos. Porque caramelos está en el eje vertical. Entonces voy a poner acá 5 caramelos igual a 3.000 menos 15 salidas. Caramelos sería 3.000 entre 5, 600. Menos 15 entre 5, 3 salidas. La pendiente sigue siendo menos 3, pero ahora el intercepto va a ser 600. Entonces la nueva recta sería esta. Luego dice, pregunta 3, o inciso 3. Si ahora los precios de los caramelos se elevan 10%, muestra el conjunto factible para las cajas de caramelos y las salidas al cine. Ahora el precio de los caramelos va a ser 5 soles más el 10%, sería 5.5 soles. Y el precio de las salidas al cine va a ser 15 soles como antes. Entonces, nos referimos a esta situación inicial, ¿no? Entonces, comparando con la situación inicial, la nueva restricción sería 5.5 soles por la cantidad de caramelos más 15 soles por la cantidad de salidas al cine, y eso tiene que sumar 2.000 soles. Despejo para dejar solo a caramelos, sería 5.5 caramelos igual 2.000 menos 15 salidas. Despejo caramelos sería 2.000 entre 5.5, 2.000 entre 5.5 menos 15 entre 5.5 salidas. ¿Cuánto sale? Entre 5.5 y ya caramelos igual a 363,33. Sería 2.7272.
La pendiente se ha reducido, es decir, es más echada. Y el intercepto también ha caído. El intercepto está por acá. 363,33. Y la pendiente se ha vuelto más echada. Y como el precio del otro bien no ha cambiado, resulta que va a ser así. Entonces, esa sería la nueva restricción presupuestaria. Vamos a la siguiente. Dice, curvas de indiferencia. Este ya es otro tema, ¿no? Curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son curvas donde se muestran combinaciones de bienes que cumplen, que tienen utilidades iguales. Por ejemplo, yo pongo aquí bien x1, bien x2, y todas las combinaciones de los bienes x1 y x2 que están sobre esta curva le generan la misma utilidad para el consumidor. Entonces, para eso sirven las curvas de indiferencia, identificar las canastas que generan la misma utilidad. Leamos la pregunta C. Dice, grafica el mapa de curvas de indiferencia para las siguientes situaciones. 1. María consume dos bienes, arroz y trigo, pero siempre los consume en la misma proporción. Vamos a hablar de que consume en la misma proporción. Vamos a hablar de que son bienes complementarios. Entonces, supongamos que arroz, vamos a ver, arroz va a ser el bien X y trigo va a ser el bien Y. ¿Okay? Entonces me dice que es siempre la misma proporción. Si yo divido X entre Y, sería 1, digamos, 1. Lo que me está diciendo es que por cada unidad del bien X voy a consumir una unidad del bien Y. Si acá yo tendría un medio, estaría diciendo por cada unidad del bien X voy a consumir 2 unidades del bien Y. Pero como me está diciendo que voy a consumir la misma proporción, entonces voy a poner, digamos, AB, ¿no? A entre B. Por cada A unidades del bien X voy a consumir B unidades del bien Y. Es un genérico. Y lo voy a poner esto, voy a despejarlo así. Bx a Y. Y estos dos argumentos que están a los dos costados del signo igual, los voy a poner acá. Mínimo Bx, a Y. Entonces acá la utilidad de esta persona depende de consumir arroz y trigo según esta forma mínimo. Y cuando tengo la fórmula mínimo, me estoy refiriendo a que son bienes complementarios. Siempre se van a consumir en la misma proporción. Si yo quiero graficar eso, voy a poner la siguiente forma. Bien X, bien Y. Y yo puedo agarrar esto y poner acá X igual a entre B por Y. ¿Por qué despejé X? Porque, perdón, debí despejar Y. Voy a despejar. Voy a despejar Y porque Y está en este eje. Entonces pongo Y es igual a B entre A por X. Y si yo grafico eso, me saldría así. Cuando X es 0, Y es 0, y luego va aumentando, donde esta pendiente es B entre A. Y la función Leontief o función mínimo se grafica de esta forma. Entonces, estas son las curvas de indiferencia. Todas aquellas en forma de L, cuyo vértice pasa por esa línea cuya pendiente era B entre A. Mientras más alejado esté del origen, va a tener mayor utilidad. Vamos al 2. Y dice, Luis consume arroz y trigo, pero el trigo le hace daño a partir de cierta cantidad. Vamos a poner arroz, va a ser el bien
Y y trigo va a ser el bien X. Entonces, si yo grafico, acá pongo X, acá pongo Y. Ujú. Si los dos bienes me dan utilidad, tendría esa forma de curva de indiferencia, ¿no? Esa es la forma de la curva de indiferencia bien comportada. ¿Por qué? Porque me dice que los dos bienes son reemplazables. Por ejemplo, si yo dejo de consumir el bien Y en cierta proporción, para compensar esa pérdida de consumo y no variar mi utilidad, aumento mi consumo de X. Entonces, a eso se refiere. Cada vez que yo aumento mi consumo de Y, estoy aumentando, eh, cada vez que yo aumento mi consumo de Y o mi consumo de X, estoy aumentando mi utilidad. Pero resulta que en un momento, según el enunciado, el trigo se vuelve un mal. Cuando uno de los bienes se vuelve un mal, esta curva ya no va a tender hacia el eje, sino que va a dar una curva acá. ¿Y por qué? Veamos. Si yo gráfico así, me está diciendo lo siguiente. Este punto A, mejor acá. Vamos a comparar estos. Este punto A, estoy consumiendo una cantidad de X, supongamos 10, y una cantidad de Y igual a 10. En ese punto B, estoy consumiendo 10 unidades de y estoy consumiendo 20 unidades de X. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente. Si bien es cierto, acá estoy consumiendo más de X, en la canasta B estoy consumiendo más de X, eso no me está dando más utilidad. Al contrario, estoy recibiendo la misma utilidad. En otras palabras, ese consumo es indiferente para mí. Entonces, en un momento, mientras más curvo se hace esto, me va a decir de que no solamente esto me está haciendo indiferente consumir más, sino me está haciendo daño consumir. Entonces, cuando vean una curva de indiferencia de que da la vuelta, me está diciendo que mientras más aumento, ese bien se va convirtiendo en un mal. Vamos a graficarlo de esta forma. Viene así y da la vuelta así. Y bueno, la curva, el mapa de curva sería así, ¿no? Algo así. Seguimos al 3. Dice, Luis consume arroz y trigo, pero el trigo no es más. Marcia consume arroz y lentejas, pero el arroz no aumenta su utilidad. Este enunciado me está diciendo que Marcia solamente recibe utilidad de consumir lentejas. El arroz no le da utilidad. En otras palabras, a Marcia le puedes dar 1.000.000 de kilos de, de arroz y no le importa. Por eso que vamos a graficar de esta forma. Vamos a poner arroz y acá lentejas. Está diciendo que, que le des 1 kilo de arroz o 100 kilos de arroz, le da la misma utilidad. Pero si le aumentas la cantidad de lentejas, sí estás aumentando su utilidad. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que acá, en el ejemplo número 2, el trigo, el bien X, se convertía en un mal. Hasta cierto punto, hasta acá, este bien era, el X era un bien.
pero luego se convierte en un mal, es decir, que hace daño, le quita utilidad. Mientras que acá no es que el arroz es un mal, sino que el arroz simplemente es indiferente para esa persona. Esa es la diferencia. En el ejemplo 2, el bien se convierte en un mal. En el 3 no es un mal, simplemente es un bien neutro, un bien que no genera ninguna reacción, ni buena ni mala en la persona. Vamos a lo siguiente, dice la relación marginal de sustitución, que también se le llama en otros libros tasa marginal de sustitución. Nos piden, considere las siguientes funciones de utilidad. Pues nosotros sabemos que la relación marginal de sustitución es simplemente la relación entre utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y, que también se puede escribir como derivada de utilidad respecto a X entre derivada de utilidad respecto a Y, que se aproxima a la derivada de Y respecto a X, que aproximadamente es la variación de Y entre variación de X. La relación marginal de sustitución típicamente va a ser de signo negativo. ¿Por qué? Porque usualmente las curvas de indiferencia tienen una pendiente negativa. Una curva de indiferencia típica es así. Pues la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva, siempre va a tener signo negativo. Usualmente va a tener signo negativo. Entonces, sabiendo eso, yo sé que esta variación de uno de estos, denominador o numerador, va a ser negativa. Por eso sé que la relación va a ser negativa usualmente. Por eso que en algunos libros va a parecer que le van a poner un signo acá negativo antes para considerar de que hay que transformar eso a un número positivo o eh, a un valor, no sin importarle el sí. Pero vamos a dejarlo así por mientras. Queremos saber la relación marginal de utilidad de esta utilidad, esta función de utilidad. Entonces, utilidad marginal de X sería simplemente A. Utilidad marginal de Y sería simplemente B. Entonces, A entre B es una constante, por eso voy a decir que acá la relación marginal de sustitución es una constante. ¿Qué más? Ah, ahí bueno, me piden hallar las utilidades marginales. Para la utilidad marginal respecto a X sería A, utilidad marginal respecto a Y sería igual a B. Son constantes, ¿no? Las utilidades marginales son constantes y la relación marginal de sustitución también es constante. Luego me dan esta función de utilidad que es X a la alfa, Y a la beta. Entonces yo sé que la utilidad marginal de X es la derivada de esa función de utilidad respecto a X sería alfa X a la alfa menos 1, Y a la beta. La utilidad marginal de Y sería la derivada de esa función de utilidad, sería beta X a la alfa, Y beta menos 1. Y la relación marginal de sustitución es simplemente utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Acá pongo esta expresión. Y sería alfa entre beta por Y entre X. Entonces, esa sería la relación marginal de sustitución. Quiero saber si es creciente o decreciente. Entonces voy a derivar respecto a X. En este caso, esto deriva de la utilidad marginal de X respecto a X y va a salir alfa por alfa menos 1, X alfa menos 2, Y a la vez. Y eso va a ser de signo negativo porque decimos que alfa, según el enunciado, alfa es mayor a 0.
Perdón, alfa es mayor a 0, ¿no? Alfa es mayor a 0, beta es menor a 1. Acá va a depender de qué tamaño sea el alfa, ¿no? Si consideramos que el alfa debe ser menor a 1, lo cual es normal, esto debería ser 0, ¿no? Si el alfa es menor a 1. Si sucede eso, diríamos que es decreciente, ¿no? La utilidad marginal de x es decreciente respecto a x. Acá, derivada de la utilidad marginal de y respecto a y, también nos va a salir algo parecido. Beta entre beta menos 1, x alfa, y beta menos 2. Si beta es menor a 1, todo esto va a ser menor a 0. Por tanto, vamos a decir que la utilidad marginal de y es decreciente respecto a y. ¿Qué más? La relación marginal de utilidad también la podemos derivar respecto a x o respecto a y. Respecto a x, derivamos y nos saldría que es negativo, ¿no? Entonces lo derivan, me va a salir que es negativo. Entonces la relación marginal de sustitución es decreciente respecto a x. Si derivo respecto a y, me va a salir que es positivo. Entonces diría la relación marginal de sustitución es creciente respecto a y. ¿Qué más? El siguiente que nos dan es utilidad que depende de x y de y, alfa logaritmo natural de x más beta logaritmo natural de y. Y lo curioso es que esto es idéntico a esto porque es una transformación monótona del otro. Entonces, cuando le van a sacar utilidad marginal de x, utilidad marginal de y relación marginal de sustitución, les va a salir exactamente lo mismo. Todo esto les va a salir acá lo mismo. ¿Por qué? Porque uno es transformación monótona del otro, lo que quiere decir que representan a la misma relación de preferencias. Ahora vayamos al otro ejemplo, que dice x por y. Su utilidad marginal de x sería simplemente y, utilidad marginal de y sería simplemente x, y relación marginal de sustitución y entre x. Quiero saber si es decreciente o creciente. Acá derivo la utilidad marginal de x respecto a x, sería 0. Acá derivo la utilidad marginal de x respecto a y, sería 0. Acá derivo la relación marginal de sustitución respecto a x, me saldría negativo. Derivo la relación marginal de sustitución respecto a y, me saldría positivo. Acá digo, la utilidad marginal de x tiene, es constante. La utilidad marginal de x es constante. La utilidad marginal de y es constante. Y acá digo, la relación marginal de sustitución es decreciente respecto a x. Y la relación marginal de sustitución es creciente respecto a y. Entonces, esos son los ejemplos que teníamos para relaciones marginales de sustitución. Ahora vayamos a maximizaciones, optimizaciones. Dice, considera un individuo cuyas preferencias pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad. Y me dice, la utilidad de esa persona se alcanza consumiendo x y y según esta forma. A, x alfa, y a la beta. Además, considera que el individuo tiene un nivel de ingreso de I y los precios son PX, PY. Plantea el problema de maximización e identifique las endógenas y exógenas. Entonces, el problema sería, maximizo la función objetivo sujeto a que el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y debe ser igual a los ingresos. Las endógenas son aquellas variables sobre las cuales puede decidir el consumidor, es decir, puede decidir cuánto consumir de X y cuánto consumir de Y. Y las exógenas son las variables sobre las cuales no puede decidir la persona, que son los precios de mercado, su ingreso que es fijo, ¿no? Y los parámetros serían
alfa y beta y a, ¿no? Son números que están fijos. Luego me dice, escriba la condición de primer orden y muestre que a partir de ella se obtiene la canasta óptima para cualquier par de bienes. Se debe cumplir que la relación marginal de sustitución debe ser igual a la relación de precios. Entonces, voy a plantear mi lagrangiano, donde pongo mi función objetivo, pongo un lambda y pongo el despeje de la restricción presupuestaria. Derivo respecto a las endógenas y esas derivadas deben salirme iguales a 0. Voy a despejar, voy a derivar, sería alfa por a, x alfa menos 1, y beta menos lambda por precio de x igual a 0. En esta derivada tendría beta por a, x a la alfa, y beta menos 1 menos lambda precio de y igual a 0. En ambos casos voy a despejar lambda. Acá despejaría lambda, sería igual a toda esta expresión. Acá despejo lambda, tendría toda esta expresión. Y luego igualo estas expresiones. Porque son lambda, ¿no? Y despejo. Sería acá todo esto. Acá tengo precio de x entre precio de y. Acá sería precio de y. Tengo precio de x, precio de y. Y lo curioso es que esta parte es la utilidad marginal de x. Ustedes lo comprueban. Y esto es la utilidad marginal de y. En otras palabras, esto es relación marginal de sustitución igual a la relación de precios. Entonces, de ahí sale que en el enunciado nos dice que la condición de optimalidad es relación marginal de sustitución igual a relación de precios. Dicho esto, podemos terminar de resolver esto. Vamos a resolverlo, vamos a simplificar. Entonces, vamos a borrar esto. Si simplifico, que se va esto, y quedaría alfa entre beta por y casilla y entre x igual precio de x entre precio de y. Esto es mi condición de optimalidad y puedo reemplazar eso en mi condición, perdón, en mi restricción presupuestaria. Acá despejo y, por ejemplo, o x, lo que ustedes quieran. Acá tendría precio de x, precio de y, beta alfa x. Esto lo reemplazo acá. Tendría precio de x por x más precio de y por todo esto. Y opero ahí. Se va esto, se va esto. Tendría x, precio de x por x. Puedo operar ahí unas cositas. Alfa entre alfa más beta. X sería ingreso entre precio de x por alfa entre alfa más beta. Y como ese x solamente depende de exógenas, esa sería mi demanda de x. Ese x lo reemplazo acá y me va a salir la demanda de y. Sería y es igual a ingreso entre precio de y por beta entre alfa más beta. Y esa y depende solamente de endógenas, sería mi demanda de y. Entonces, esa sería la solución de ese ejercicio de optimización, donde tengo que hallar x y y, pero que solamente dependan de exógenas. Y a eso se le llama
la demanda marshalliana o demanda ordinaria.